de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura Departamental, en convenio con la Universidad de La Guajira, Universidad de Cartagena e institutos técnicos, te ofrece la oportunidad de capacitarte como técnico, tecnólogo y profesional. Carreras técnicas: auxiliar de enfermería, secretariado ejecutivo sistematizado, contabilidad y finanzas, técnico profesional en sistemas y 8 carreras más. Carreras profesionales en las licenciaturas en etnoeducación con énfasis en ciencias sociales y cultura, ciencias naturales y educación ambiental, matemáticas, castellano y bilingüismo, pedagogía infantil, educación física, contaduría pública y 12 carreras profesionales más. Dirección: Callejón Lozano, al lado del mercado municipal. Teléfonos: 626-0080. Celulares: 310-642-7041 y 313-558-6644. Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, fortaleciendo la identidad cultural de nuestras comunidades afrodescendientes. Clínica El Divino Niño, IPS Limitada, Medicina General Alternativa y Pediátrica. Doctor Pedro José Delgado González. Estamos ubicados en la carrera 14, número 2163. Teléfono 66-60-423. Celular 310-3578-052. María La Baja, Bolívar. Clínica El Divino Niño, IPS Limitada. Aviso importante: el doctor Ramiro Bernel Monterrosa, botánico y naturista con 25 años de experiencia, tiene para usted tratamientos científicos con productos naturales para la cura de las siguientes enfermedades: gastritis, úlcera estomacal, presión arterial, diabetes, asma, reumatismo, colesterol, hongos, problemas de colon, alergia, impotencia sexual, infertilidad en hombres y mujeres, migraña y mucho más. Consulte con él ya. Mañana puede ser tarde. Atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Dirección: Farmacia Su Salud, calle Central, María La Baja, Bolívar. Celular: 314-5047-515. Amigos, Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros televidentes, amigos y hermanos que a esta hora están ahí delante de sus televisores para compartir con nosotros en este tiempo, un tiempo de reflexión, un tiempo de buscar el consejo de Dios a través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que les invito para deleitarnos en este tiempo que vamos a pasar compartiendo de lo que más nos gusta, de lo que más anhelamos, que es compartir la palabra para bendición de cada uno de ustedes. Quiero leer en esta tarde, con ustedes, compartir con ustedes en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Específicamente quiero compartir con ustedes el versículo 9 del capítulo 18 según el Evangelio de Lucas, que dice de la siguiente manera. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Dios nos bendiga por esta palabra, que el Señor cada día pueda derramar en nosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero compartirte en este tiempo, aquí agradeciendo a nuestro canal CNC, aquí a todos los amigos de Global TV, especialmente también aquí a nuestro compañero Álvaro Mejía en su cámara. Quiero compartir y quiero dar hoy lo que puede suceder, las crisis, una crisis. Ustedes recuerdan que hoy día hay muchas clases de crisis, mi estimado hermano, amigo y mi estimado compañero. Hoy las crisis son una de las dificultades que están vapuleando, podemos decir, al mundo cada día. Y encontramos entonces en la palabra de Dios respuestas fieles a las crisis. En primer lugar, recuerden, hay crisis moral, hay crisis financiera, hay crisis escatológica y están las crisis existenciales. Yo en esta tarde quiero compartirte de pronto, como hablándote sobre una crisis moral. Hay mucha gente que moralmente saben que moralmente están mal, ¿verdad? A cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros nos va a presentar una crisis moral. En la Biblia encontramos, Jesús hace un comentario, hace una referencia en este pasaje llamado la parábola, dice, del fariseo y del publicano. Y miramos aquí una enseñanza, y es tener mucho cuidado con el desprecio a las demás personas, el desprecio a otros. Jesús enfatizó sobre este aspecto, nos da una enseñanza. La Biblia dice que cuando lo bonito, lo hermoso del ser humano, cuando estamos pasando por una crisis, es ser sincero ante el Señor. Aquí el Señor habla, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuántos de pronto de nosotros andamos y hay gente que anda confiando más en lo que posee, confiando más en su capacidad, confiando más en lo que tiene, confiando más en lo que Él es, que en confiar en Dios? Esta parábola nos enseña que usted y yo, lo primero que tenemos que hacer o debemos hacer es poner nuestra confianza. Yo y usted no vamos a ser mejores porque yo tenga la capacidad, tenga la fuerza o tenga la decisión de hacerlo. Nosotros lograremos, venceremos. Aún en el mundo ha habido crisis, pero todas las crisis muchas veces no se llega a tomar la mejor actitud o no se llega a tomar la mejor decisión. Mucha gente, cuando tienen crisis, lo primero que hacen es tomar una mala decisión. En una crisis económica, de pronto, del hombre y la mujer que son como este fariseo, que no dependen de Dios, sino de lo que poseen, cuando tienen una crisis, lo primero que esa crisis los impulsa es a tomar una mala decisión. Es de pronto a cortarse las venas, es de pronto a tomarse un líquido venenoso, es de pronto a tomar una cuerda, amarrársela en el cuello y guindarse de un árbol o de un techo de una casa, o tirarse de allá de la torre del edificio. No, cuando usted y yo tenemos una crisis, estamos pasando por una crisis, lo primero que tenemos que hacer es reconocer ante el Dios vivo, ante el Dios todopoderoso, que estamos pasando por una crisis. Y ese es el problema que tenemos hoy en nuestro medio, en el mundo, en la sociedad, en todos los lugares. Hay naciones que tienen crisis, hay naciones que tienen crisis de todo tipo, pero déjame decirte una cosa, uno ve a veces los fracasos de esas naciones cuando no ponen a Dios por el medio de esa crisis, cuando no toman una buena decisión por el lado de Dios, sino que se van o tratan de solucionar esa crisis por sus propias capacidades, por sus propias fuerzas, o porque yo no soy como los demás, o nosotros no somos como los demás. Pero bendito sea Dios, que la palabra de Dios en esta tarde nos está diciendo
Estos dos hombres, dice, subieron al templo. Ojo, ambos, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, dice la Biblia, consigo mismo. Él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros, ni aún como este otro publicano que está aquí, que quién sabe qué bicho será. No, entonces lo que me llama la atención, pero dice la Biblia que este hombre miraba a este otro por encima del hombro. Yo no sé a quién le está hablando Dios en esta tarde. Yo lo que quiero decirte de parte de Dios en esta tarde es que tenga mucho cuidado cómo usted observa a su hermano. Tenga mucho cuidado cómo usted observa a los demás. Tenga mucho cuidado de qué manera te acercas tú a Dios. Si te acercas con una actitud a Dios de humildad, si te acercas con una actitud a Dios, escucha bien, de humillación. Si tú, aunque seas el grande, aunque tú seas el que mande, aunque tú seas el que esté en el puesto eminente, pero delante de Dios y delante del Señor, del Todopoderoso, usted y yo no somos nada. Usted y yo simplemente somos siervos. Usted y yo simplemente somos sirvientes. Cuando el hombre y la mujer deja mengua para que Dios crezca en su vida, usted será un hombre o una mujer exaltada. Usted será un hombre o una mujer justificada. La Biblia dice que este hombre le dijo en su oración: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo. Se sentía delante de Dios que él no merecía estar ahí. Él no merecía ni siquiera hablar con el Señor. Actitud de humildad. No importa la crisis por la cual tú estés pasando. Lo bonito y lo bueno es que usted y yo reconozcamos que hay alguien que nos puede ayudar en esa crisis. Hay alguien que nos puede dar la mano en esa crisis. Hay alguien que puede ayudarte a ti y ayudarme a mí en la crisis. No importa, repito, por la crisis que tú estés pasando. No importa si es una crisis moral. No importa si es una crisis financiera. No importa, escúchame bien, si es una crisis escatológica. Porque a veces nosotros, escucha bien, a veces nosotros de una u otra forma pasamos por crisis. Pero qué bonito cuando tú y yo colocamos nuestras crisis en las manos del Señor. Había un hombre, la Biblia habla de un juez que era injusto, ¿verdad? Dice la Biblia que este hombre ese juez era un juez malo, un juez injusto. La palabra de Dios dice que ni temía a hombre ni a Dios. O sea, no le importaba lo que sucediera a este juez. Él hacía lo que le daba su gana. Pero la palabra de Dios nos habla de que había una viuda pobre. Y que esta viuda pobre iba donde el juez a pedir que se le hiciera justicia. Todos los días. Y yo sé que esta viuda pobre no iba donde el Señor con prepotencia. No iba, donde este juez con prepotencia a exigirle, aunque él como juez debería aplicar justicia. Pero la palabra de Dios nos narra, dice, era un juez malo. No le importaba si esta mujer estaba sufriendo o no. Y dice la Biblia que ella perseveraba en ir. Yo imagino que este hombre, ella iba y le decía: no, ven mañana. Ni siquiera él, sino de pronto la secretaria o la persona decía: venga mañana, dígale que venga mañana.
Ella iba nuevamente y le decía: Señor juez, yo soy la que vine ayer y yo quiero pedirle, yo quiero suplicarle, yo quiero rogarle que usted me haga justicia, que usted me ayude en este problema. Pero el juez seguía haciendo lo mismo. Ve mañana. Lo que encontramos en este pasaje es que el Señor dice: si ese juez, siendo malo, un día dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer porque de pronto esta mujer me va a cansar la paciencia y de pronto me tiene cansado, ya estoy fastidiado de que todos los días venga a pedirme justicia, por eso le voy a hacer justicia. Y la Biblia dice que le hizo justicia a la mujer, a la viuda pobre. El Señor nos da una enseñanza y nos dice: ¿acaso yo no soy mejor que ese juez injusto? Ahí alguien escribió y dijo que a Dios le encanta, le gusta que lo moleste. El juez se sintió molestado por la mujer. Dijo: le voy a hacer justicia porque me está molestando. A Dios le gusta que usted y yo, que sus hijos le molestemos, que sus hijos vayamos donde Él, que sus hijos le pidamos. A Dios le encanta eso. Amigo que en esta tarde estás observando este programa, a Dios le encanta que cuando tú y yo tenemos una crisis, vayamos donde Él, toquemos las puertas del atrio celestial, toquemos la puerta del Santo de Israel, le pongamos nuestras cargas, nuestras dificultades, con una actitud de humildad, con una actitud de humillación al Señor. No pidiéndole a Dios como que nosotros merecemos, porque hay gente que se acerca a Dios irreverentemente, de pronto diciendo: yo soy tu hijo. Hay gente que está pasando por una crisis y se acerca a Dios diciendo: Dios, yo no merezco esto. Dios, yo no puedes hacer esto. ¿Será esa una actitud de adoración cuando nosotros nos acercamos al Señor? ¿Será que cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos reconociendo quién es Dios y quién soy yo? ¿Será que podemos decir como este publicano, este recaudador de impuestos? Escuche bien: Señor, ten misericordia de mí porque no soy digno ni siquiera de hablar contigo. No soy digno de tener una conversación contigo. Dice que se tocaba el pecho y decía: sé propicio de mí, ten compasión de mí. ¿Será que cuando nosotros nos acercamos a Dios con una crisis, lo hacemos con gemidos, lo hacemos con súplica, lo hacemos con adoración? ¿Será que lo hacemos así? O en las crisis a veces nos olvidamos que hay un Dios hermoso y poderoso que nos puede ayudar en las crisis, y a veces tratamos de solucionar las crisis por nuestros propios medios. Qué gran error, qué error gravísimo, cuando nuestro país tiene una crisis y buscamos de solucionarla por otros medios. Cuando nuestro departamento tiene una crisis, buscamos de solucionarlo por otros medios. Cuando nuestro municipio tiene una crisis y buscamos de solucionarlo por otros medios. Cuando la empresa tiene una crisis y buscamos de solucionarla. Sí, claro que se necesitan las cosas o objetos para solucionar las crisis. Pero vamos a donde el que tiene la solución para solucionarla correctamente. Amigo y amiga, cuando usted tiene una crisis en su hogar, hermano, ¿a dónde va? Vamos donde el consejero, vamos primero donde el psicólogo, vamos donde la vecina o el vecino, vamos donde mamá o donde papá, porque tengo una crisis. O primero me arrodillo, voy a mi aposento alto y me postro y me humillo delante de Dios para que Él sea quien medie en esa
crisis, ¿cuántas empresas han fracasado? ¿Cuántos hogares han claudicado? ¿Cuántos pueblos han sido derrumbados? ¿Cuántas naciones antes muy prósperas hoy no son nada? ¿Sería que había algo de prepotencia? ¿Sería que había algo de orgullo? ¿Sería que no tuvieron en cuenta al Dios vivo? ¿Sería que en esa crisis nos apartamos del que tiene una respuesta fiel para la crisis? El Señor dijo unas palabras muy hermosas en Mateo 11:28. Él dijo: venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo entiendo que cuando Jesús expresó esto, lo dijo, en ese hermoso relato que narra Mateo, Jesús observó muchas personas que estaban ahí, y como Dios, siendo omnisciente, sabiendo de las cosas, Él sabía que habían personas que tenían crisis y que estaban pasando por una crisis. Pero bendito sea el Señor, cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, que Él tiene solución para todas las crisis. Él tiene solución para las crisis espirituales. Él tiene solución para la crisis económica. Él tiene solución para esa crisis, hombre y mujer, que estás viviendo en tu hogar. Él tiene solución para esa crisis, joven, que estás viviendo emocionalmente. Mi amigo, Dios tiene solución para esa crisis que tiene tu empresa. Amigo, gobernante, alcalde, gobernador, presidente, ministro, Dios tiene solución para esa crisis que tiene su ministerio. Pastor, profeta, evangelista, Dios tiene solución para esa crisis en la cual estás viviendo. Señor alcalde, Dios tiene solución a esa crisis que estás viviendo. ¿Sabe? Pero Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él de una manera humilde. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él de una manera con humildad. ¿Se está usted acercando a Dios de esa manera? ¿Nos acercamos nosotros a Dios de esa manera? Con humildad. Nuestro país está viviendo hace 50 años. Nuestra nación Colombia está viviendo una crisis de violencia, de guerra, de intolerancia. Nuestro país está viviendo una crisis horrible. Y esa crisis, cuando hablo del país, estoy hablando de nuestra nación. El mundo está en crisis, pero Colombia también está en crisis. ¿A dónde estamos nosotros tocando, odiando para solucionar esa crisis? Hay personas que piensan que a través de las bombas, de las balas, de armamentos, de cañones, de tanques de guerra, de aviones, se van a solucionar la crisis. Hay gente que piensa que la crisis se puede solucionar militarmente. Hay otros que piensan que la crisis se tiene que solucionar a través de la violencia, poniendo bombas, estallando petardos. Hay gente que está muy equivocada buscando la solución a una crisis de la manera errónea. Hago una pregunta en esta tarde. ¿Nos estamos acercando a Dios para solucionar las crisis que están en nuestros hogares, que están en nuestro pueblo, que están en nuestro país? ¿O somos prepotentes como el fariseo? Yo no soy como eso.
No soy como los demás. Yo no sé si el presidente de la República, por alguna casualidad, ve este programa, porque CNC se transmite nacionalmente. Yo hago esa pregunta al Congreso de la República. ¿Están tocando ustedes el reino celestial, el reino espiritual, en ese Dios que muchos de ustedes dicen creer? Pero yo quiero decirles que ese Dios no es como ustedes. Ese Dios es poderoso. Ese Dios es el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios es omnipotente, todo poder, todo lo puede. Pero qué bueno que nosotros podamos ir en las crisis como hizo este hombre, este publicano. Le leo el texto para terminar. El texto dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio de mí, pecador. Dios, ten misericordia de nosotros. Qué bueno que podamos acercarnos a Dios con humildad. No diciendo, no, yo tengo plata y el país tiene plata y Colombia tiene plata y estamos armados y estamos equipados y vamos a ganar la guerra con las armas. Qué bueno que un día podamos decirle a Dios, a través del medio que tiene Dios, que es la iglesia, decirle: Señor, ayúdanos a solucionar esta crisis. Pueblo colombiano, oremos para que Dios nos solucione la crisis. Naciones, pueblo, vereda, caseríos, departamentos, oremos para que el Dios Todopoderoso nos dé la victoria. Oremos para que nuestro país pueda vivir en paz. Porque para tener la paz hay que vivirla. Hay mucha gente que está hablando de paz, pero ellos no tienen paz. Hay otros que ni siquiera quieren escuchar la palabra paz, porque ellos viven en una guerra interna. Son violentos por naturaleza. Cuando oyen esa palabra paz, parece que hay algo. Como cuando el diablo, el demonio, oye la palabra Cristo: amor, misericordia, compasión. Es injusta. ¿Cuánta gente vive equivocada sin saber lo que es la compasión? En el Dios que ellos dicen que creen, según su concepto de ellos, está muy equivocado lo que dice Dios. Ese Dios, un día se le acercó a alguien. Yo creo que Jesús estaba sentado en algún lugar compartiendo con sus discípulos, y la Biblia dice en Juan, capítulo 3, el verso 5. Si usted quiere leerlo desde el versículo 1 del capítulo 3, lo puede hacer, pero específicamente el versículo 5, la Biblia dice que un hombre, un fariseo, un principal, un maestro de la ley judía, se le acercó de noche, vino a él. El pasaje se llama el hombre Nicodemo. Y dice que este hombre se le acercó porque él tenía inquietud en su vida. Este hombre, había algo que le estaba moviendo. Y ese algo que él sabía que le hacía falta, lo hizo venir a Jesús. Y se le acerca al maestro y le dice: Maestro, sabemos, no era él solo quien sabía, los otros fariseos también sabían. Sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie si no está Dios con él. Por eso creemos que tú eres un hombre de Dios. Jesús se queda observando a Nicodemo y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El hombre se espanta y le dice al maestro: ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a nacer nuevamente siendo viejo? ¿Acaso voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo?
Jesús le dijo, yo no te estoy hablando en ese sentido. Yo no te estoy hablando a ti de algo natural. Yo te estoy hablando, Nicodemo, es de algo sobrenatural. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que tú creas en mí. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que yo entre a tu vida. Es necesario que tú confíes en mí para que tú puedas ver, para que puedas experimentar el reino de Dios. Un reino que no se consigue con armas. Un reino que no se consigue con bombas. Un reino que no se consigue con violencia. Un reino que se forma y está formado y se fortalece con el amor, con la paz, con la, escucha bien, con la justicia, con la misericordia, con el perdón, con la bondad. Ese reino es el reino de Dios. El reino que Cristo trajo al mundo no es el que muchos piensan que es como el del fariseo. El reino que Jesús trajo al mundo es un reino de misericordia, es un reino de compasión, es un reino de amor, es un reino de bondad, es un reino que cuando veía al necesitado llegaba y solucionaba la necesidad. Es un reino que cuando veía al enfermo, él lo sanaba. Es un reino que cuando veía a la multitud necesitada, iba, se compadecía y solucionaba el problema. Queremos un reino donde haya justicia. Queremos un reino donde haya equidad social. Queremos un reino donde haya compasión. Queremos un reino donde todos podamos comernos un pedazo de pan. No queremos un país, ni una nación, ni un reino donde 10% se comen el pan y el 90% pasa hambre. ¿Qué crisis estamos viviendo? Nuestro país, repito, hace 50 años está viviendo una crisis. Nuestra ciudad está viviendo en crisis, una crisis. Pero ¿dónde estamos nosotros buscando la solución a esa crisis? ¿Cuántos oportunistas y misericordiosos andan, como dice por ahí, pescando en el río Roberto? Y como dijo otro dicho, al caído caerle. ¿Cuántos somos misericordiosos? ¿Cuántas iglesias están orando por la paz de Colombia? Y que no se haga por protagonismo. Porque a veces nos gusta mucho, como cristianos nos gusta la farándula. Nos gusta estar rodeados de los gobernantes. Pero nosotros no queremos estar rodeados de gobernantes. Nosotros queremos orar por la paz del gobernante y por la paz de nuestro país, de nuestra Colombia. Qué triste cuando uno se pone, va a pueblo, a lugares, a barrios. De pronto usted más adelante va a observar un programa que vamos a transmitir por el CNC, para que usted vea los barrios donde yo me meto y para que ustedes conozcan dónde me meto y la gente cómo vive donde yo entro. Sí, hoy me está viendo acá sentado en una oficina, aquí en una buena silla, con fresquito y todo. Pero cuando vea el programa y me vea allá en ese campo, en el barro, se va a dar cuenta cómo viven otros colombianos, cómo viven otros ciudadanos, cómo viven otros hermanos. No en el reino de justicia, no en el reino de misericordia. ¿Cuántas iglesias y ministros y pastores, entre comillas, miran a sus hermanos por encima del hombro? Ellos se creen superior a otros. ¿Cuántos líderes religiosos no se creen superior a otros porque tienen un bonito templo, con aire acondicionado, con sillas reclinables, pantallas de televisión por todas partes, el sonido?
Y hay mucha gente haciendo el evangelio y predicando a Cristo con sandalias en el barro, allá metido en las montañas, allá en el desierto, allá en la selva. Hay hermanos con un corazón tremendo llevando la esperanza de paz, de amor y de salvación que es Jesucristo. ¿Y cuánta gente se creen, escucha bien, superior a esos hermanos que están allá metidos? Porque ellos no están allá donde ellos están y son cristianos, dicen ellos. Y se encuentra con un hermanito ese humilde que usa una Biblia viejita ahí, versión popular, porque no tiene para comprar la Thompson o la del ministro. Lo miramos, o no está vestido como yo, lo miro por encima del hombre. O no habla como yo hablo, o no sabe los idiomas que yo sé. Dios, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ojalá como iglesia le podamos enseñar al Estado, al gobierno, al gobernante, a los hogares que tienen problemas en sus casas. ¿Cuánta gente a veces nos ponen hasta problemas a los que no tenemos problemas? Yo nunca he tenido una crisis, lo digo con toda confianza, delante de Dios. Nunca he tenido una crisis matrimonial, o sea, donde mi hogar se vaya a romper, no, jamás, si lo digo miento. Todo matrimonio tiene diferencias por bodas. Los pastores, los ministros, todo el mundo. Pero crisis, gracias a Dios, no. Y aún si se presentara, tenemos crisis económica. Cuando hablo de crisis estoy hablando del matrimonio como tal. Pero sí en la familia, en el hogar hay crisis económica, crisis de todo tipo. Enfermedad, se nos enferma un hijo, me enfermo yo, se enferma mi esposa, es una crisis. Nos afecta. Pero lo que quiero decir que a veces hay gente que las crisis no se ponen a orar cuando un hogar, cuando un matrimonio, cuando un ministro, cuando una persona tiene una crisis, no le ayudan. Al contrario, le caen encima. Si el gobernante cayó, el gobernante cometió un error, si el gobernante se enfermó, caerle encima. Dios dice que no es así. Yo puedo decirlo en este programa con toda autoridad. Soy cartagenero. Vivo hace casi 15 años en María Labá. Vine acá a pastorear una iglesia y acá estoy, pastoreando una iglesia. Por la misericordia y la bondad de Dios, por el amor de Dios estamos acá. Y tengo mi casita en Cartagena. Mi familia, muchos mis hijos estudian allá. Le puedo decir que no sé, porque voy a hablar de la persona que voy a hablar. No puedo decir que estoy ahí pegado, que voté por él. Estoy hablando de un hombre que está enfermo, está en una crisis. Hablando del alcalde actual de Cartagena, el doctor Campo Elías Terán. Y lo que he leído por la prensa, por los medios de comunicaciones, son cosas terribles. Gente aprovechándose de la incapacidad del hombre, gente echándole leña al fuego, murmurando todos los problemas que te ha tenido Cartagena, todos los problemas que Cartagena ha padecido, todos los problemas que estaban ahí tapados, todos los problemas, la corrupción y todo lo que usted ve horrible, hoy aprovechando de ese estado crítico de este hombre, lo han destapado para decirle, él en 6 meses es el que tiene esto así, donde la crisis hace rato que existe. Qué triste cuando uno ve eso, y le duele a uno. Imagínese usted esa persona que está viviendo eso, si a mí que no tengo arte ni parte ahí, como bolivarense, como cartagenero, me duele. Pero la familia, el que está enfermo, ¿y qué tal que te tocara a ti o fueras tú? ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Yo no creo. Pero hay alguien que tiene respuesta fieles a las crisis. Confiese
crea, confiese la crisis a Dios, pida la ayuda al Señor y usted me echará el cuento. Este publicano se quiso exaltar él mismo, pero el versículo 14 termino aquí diciendo, dice: os digo que este descendió a su casa justificado, pues justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una reflexión para usted y para mí, y para todo aquel que sabe de una buena lectura. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios, te doy gracias por el honor que me das al estar aquí. Dios, te doy gracias por el honor que me das de orar. Dios, te doy gracias por el honor que me das para predicar. Dios, te doy gracias por el honor que me das para dirigir una iglesia tuya. Dios, te doy gracias por salir en una pantalla chica de televisión, en un medio de comunicación. Dios, te doy gracias por la gracia que has puesto sobre mí. La honra y la gloria sea para ti. Señor, bendice a tu nación, bendice a tu pueblo, bendice a esta población de María la Baja, bendice los hogares, vida, bendice a la familia, bendice a los ministros, los pastores, la iglesia, bendice a tu iglesia universal. Dale de ti, dale de lo tuyo. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mejor cada día, para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos a hablar, a testificar de Cristo, el Señor, el Salvador, quien dio su vida por nosotros para salvarnos. Gracias por ese Cristo amado, ese Cristo maravilloso. Gracias por ese Espíritu Santo que nos acompaña, que está con nosotros. Señor, gracias por el día. Gracias por todo lo que tú permites, Señor, que suceda en nuestra vida. Lo que tú permites, gracias. Ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a oír con tus oídos. Ayúdanos a sentir con tu corazón. Señor, que este tiempo sea tu tiempo. Y bendice a todo aquel que esté delante de esta pantalla. Bendice a nuestro país. Bendice a nuestra ciudad Cartagena. Bendice al departamento de Bolívar. Bendice a nuestro municipio María la Baja. Bendice todo lo que se mueva alrededor nuestro. Bendice a nuestros hermanos. Bendice, Dios mío, a nuestro país. Padre, toca los corazones de los gobernantes. Toca los corazones de esas personas que están ahí sentados, Dios mío, a la mesa de diálogo. Padre, desálmalos a ellos primeramente. Quita esa violencia que hay en ellos. Quita ese odio. Quita todo resentimiento, Señor. Derrumba toda muralla, Dios mío, de egoísmo. Derrumba, Señor, toda muralla, Dios mío, de odio, resentimiento. Destruye, Señor amado, todo lo que no sea tuyo en el nombre de Jesucristo. Desarma esos corazones, desarma esas mentes, Señor. Todo espíritu del diablo, de ataque, de oposición, Señor. Toda persona que se levante, todo demonio que se levante con figura de hombre o de mujeres en contra de la paz de nuestro país, en contra de la paz de los pueblos, en contra de la paz de las veredas de las montañas, en contra de la paz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo ato, lo ligo, lo reprendo, Señor, y lo echo fuera, Dios mío, de nuestro país. Lo echo fuera, Señor, del medio
donde estén esos demonios opositores, esos demonios que quieren es guerra, violencia, destrucción, muerte, hambre, injusticia. Padre, en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, yo reprendo, ato, ligo todo eso, Dios mío, y lo echo a las profundidades del abismo, Señor, y declaro tu luz poderosa, Jesucristo, y declaro tu luz maravillosa, Señor, en medio de nuestro país, en medio de nuestra Colombia, en medio, Dios mío, de nuestros pueblos, Señor. Pacifica a nuestro presidente, dale de tu paz, dale de tu gloria, dale de tu sabiduría, para que pueda dirigir cada día mejor esta nación. En el nombre de Jesús, te lo pido, te lo suplico. Amén. Amén. Bueno, como todo en la vida tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, desde el versículo 1. El libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo de terminar. Y le doy gracias a Dios, de verdad, a CNC, le doy gracias a Dios, a Global TV, le doy gracias a Dios, a Jesús, le doy gracias a Dios, a toda esta empresa hermosa. Le doy gracias a Dios por los muchachos, por Álvaro, por Alexis, por todo lo que de una u otra manera ponemos nuestro granito de arena para, desde acá, con humildad de este pueblo de María la Baja, de acá de nuestra primera iglesia bautista de nuestro municipio, compartir con muchos hermanos y amigos a nivel regional y en todo donde sale la señal de CNC. Por eso pues nos gozamos y le decimos qué bueno que estén con nosotros todos los domingos de 2 a 3 de la tarde por su canal 11 de CNC de Global TV. Ahí estaremos compartiendo con ustedes una hora que se nos va rápido, pero que sé que es de bendición si usted le presta atención a lo que hablamos aquí, lo que compartimos, que no son, yo aquí no predico de religiosidad, ni predico de iglesia, ni predico de denominación, ni predico de nada de eso. Yo aquí predico con humildad la palabra y lo que Dios me dice que predique. Ojalá algún día los pastores, los líderes religiosos, los que tenemos la potestad que nos ha dado de predicar el evangelio, lo podamos hacer con humildad para todo el mundo. Quien convierte las almas es el Señor, quien las trae a la iglesia es el Señor. Nos utiliza a nosotros, claro, pero Él es el que hace todo. La honra y la gloria sea para Él. Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima. El Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura Departamental, en convenio con la Universidad de La Guajira, Universidad de Cartagena e institutos técnicos, te ofrece la oportunidad de capacitarte como técnico, tecnólogo y profesional. Carreras técnicas: auxiliar de enfermería, secretariado ejecutivo sistematizado, contabilidad y finanzas, técnico profesional en sistemas y 8 carreras más. Carreras profesionales en las licenciaturas en etnoeducación con énfasis en ciencias sociales y cultura, ciencias naturales y educación ambiental, matemáticas, castellano y bilingüismo, pedagogía infantil, educación física, contaduría pública y 12 carreras profesionales más. Dirección: Callejón Lozano, al lado del mercado municipal. Teléfonos: 626-0080. Celulares: 310-642-7041 y 313-558-6644. Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, fortaleciendo la identidad cultural de nuestras comunidades afrodescendientes.
Clínica El Divino Niño, IPS Limitada, Medicina General Alternativa y Pediátrica. Doctor Pedro José Delgado González. Estamos ubicados en la carrera 14, número 2163. Teléfono 6660-423. Celular 310-3578-052. María la Baja, Bolívar. Clínica El Divino Niño, IPS Limitado. Aviso importante, el doctor Ramiro Bernel Monterrosa, botánico y naturista con 25 años de experiencia, tiene para usted tratamientos científicos con productos naturales para la cura de las siguientes enfermedades: gastritis, úlcera estomacal, presión arterial, diabetes, asma, reumatismo, colesterol, hongos, problemas de colon, alergia, impotencia sexual, infertilidad en hombres y mujeres, migraña y mucho más. Consulte con él ya. Mañana puede ser tarde. Atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Dirección: Farmacia Su Salud, calle Central, María la Baja, Bolívar. Celular 314-5047-515.